La formulación de los objetivos, ¿no? Partimos del siguiente concepto, ¿no? Es el enunciado claro y preciso de lo que se quiere lograr. Es decir, ¿qué es lo que queremos lograr? Por ejemplo, es como hacer una pregunta a un estudiante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tienes de seguir la carrera de Derecho Corporativo? ¿Cuál es tu propósito de seguir la carrera de Psicología o de Ciencias de la Comunicación? ¿Cuál es el propósito que tú como estudiante tienes al iniciar tus estudios en la carrera, por ejemplo, de Contabilidad y Finanzas? ¿O cuál es el propósito que persigues al concluir la carrera de Administración de Negocios Globales, por ejemplo? Es un enunciado claro y preciso de lo que se quiere lograr. Es decir, ¿para qué voy a dedicar 5 años a estudiar una carrera profesional, o 3 o 2 años? ¿No? Es decir, ¿cuál es mi propósito? Y en la investigación es igual. Por lo tanto, en la formulación del objetivo se enuncia en términos operativos, los cuales se enuncian con verbos. Los verbos se usan en infinitivo y están referidos a los logros por alcanzar. Y podemos ver el uso de los verbos infinitivos, por ejemplo, determinar, identificar, evaluar, describir, formular, por ejemplo, ¿no? Desarrollar, verificar, proponer, analizar, explicar, ¿ven? Aplicar, detectar, caracterizar, comparar, etcétera, ¿no? O sea, todo objetivo empieza en su formulación con la enunciación, con el verbo, ¿no? Y el verbo en infinitivo. Por ejemplo, si tú ya la pregunta, ¿cuál es el propósito que tienes de seguir la carrera de Administración de Negocios Globales? Caramba, es el alumno que tiene claro su propósito, ser un profesional exitoso o por ejemplo, ser un empresario de éxito, ¿no? Utilizando mis capacidades y mis competencias que he logrado en mi proceso de formación como administrador de negocios globales. Ser un empresario exitoso. ¿Ves? Quiero hacer una investigación descriptiva y me interesa describir una realidad, describir, por ejemplo, las características principales, por ejemplo, de la pobreza urbana o de la pobreza rural, o describir, por ejemplo, las características del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, entre el Perú y la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Explicar las causas principales, ¿no? de la generación del incremento del desempleo en el Perú, por ejemplo, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Comparar, por ejemplo, el incremento de la violencia entre los distritos de San Juan de Miraflores y el distrito, por ejemplo, de Los Olivos, por ejemplo, ¿no? Estamos utilizando el verbo infinitivo para formular el objetivo general de esa investigación, ya sea descriptiva, correlacional, de comparación o explicativa, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, que la formulación de los objetivos se empieza con el verbo infinitivo. Y se tiene que tener en cuenta el tipo de problema, sobre todo, que hemos diseñado. Si es un problema descriptivo, el verbo general, el objetivo general y el verbo infinitivo que debemos utilizar tiene que estar vinculado a una investigación del tipo descriptiva, correlacional, comparación o de explicativo, ¿no? Explicativo, como uno lo conocen también como de causa y efecto, ¿no? Si yo formulo un problema descriptivo, no voy a utilizar, pues, ¿no?, explicar las causas del desempleo, porque estoy formulando un objetivo que no tiene nada que ver con el problema. Si yo quiero conocer las características principales, ¿cuáles son las características principales del desempleo urbano en Lima Metropolitana? Mi objetivo general, pues, no puede ser cuáles son las causas, ¿no? Porque si yo quiero solamente conocer las características, más no las causas. Entonces, el problema sería a la inversa, ¿no? ¿Cuáles son las causas principales del incremento del desempleo, ¿no?, en el ámbito de Lima Metropolitana? Ahí sí mi objetivo, entonces, sería, ¿no?, conocer o analizar las causas del incremento del desempleo en Lima Metropolitana. ¿Ve? Es muy diferente el objetivo, ¿no?, el uso del verbo. Por lo tanto, el objetivo general, ¿qué refleja? La esencia del planteamiento del problema. O sea, el objetivo general es la esencia del problema. Yo tengo mi problema y aquí está mi objetivo general. Y tienen que ser una empatía entre los dos. Mientras que los objetivos específicos, como podemos observar, se desprenden del objetivo general y se constituyen en los logros intermedios que permitan alcanzar a ese objetivo general. Entonces,
Si mi objetivo general es A, entonces, ¿cómo llego a ese A? Es a través de los objetivos específicos. Entonces, los objetivos específicos también se formulan en base a los verbos infinitivos, pero se convierten en las etapas intermedias del logro de un objetivo general. Por eso decimos, son los resultados de cada etapa para lograr el resultado final. Vamos a ver después con ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. ¿Cuáles son las principales causas de la reducción de las exportaciones textiles en la actualidad? Yo les pregunto a ustedes, y ustedes me responden mentalmente. ¿Qué tipo de problema es? ¿Descriptivo? ¿Correlacional? ¿De comparación? ¿De grupos? ¿O explicativo? Parece que fuera explicativo, ¿verdad? Sí, porque estamos buscando cuáles son las principales causas, ¿no?, de la reducción de las exportaciones textiles. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos estableciendo que hay una causa y hay un efecto. Las causas de la reducción de las exportaciones textiles vendría a ser el efecto, ¿no? O sea, el efecto es la reducción de las exportaciones textiles. O sea, ¿cuáles han sido las causas que han dado como efecto que se reduzcan las exportaciones textiles? ¿Ve? ¿Cómo se lee rápidamente el problema explicativo? Por lo tanto, el objetivo general sería, ¿cuál? Determinar las causas, porque no las conocemos, pues. Como yo no conozco las causas, pues ¿cuáles son? Entonces mi objetivo general, mi verbo infinitivo, rápidamente es determinar las causas principales de la reducción de las exportaciones textiles. Rápidamente, ¿ve? Tengo que determinar las causas para lograr mi propósito, pues. ¿Cuál es mi propósito? Determinar esas causas que tienen como efecto la reducción de las exportaciones textiles. Por lo tanto, yo puedo inferir mis objetivos específicos, por ejemplo, analizar si el uso de tecnología es una causa que influye en la reducción de las exportaciones textiles, ¿no? ¿Ve? Entonces yo ya formulo mi objetivo que voy a verificar, mi objetivo específico, para luego determinar como una de las causas principales de la reducción de las exportaciones. Entonces yo voy a decir, analizar si el uso de la tecnología es la causa, una de las causas principales que tuvo como influencia la reducción de las exportaciones textiles. Mi otro objetivo específico puede ser determinar el grado de influencia entre el uso de tecnología y el grado de reducción de las exportaciones textiles, ¿no? ¿Ve? Entonces, como ustedes están viendo, esos dos objetivos específicos que estoy poniendo como ejemplo, pues hay más todavía, por la naturaleza del problema involucra y del objetivo general unos 3 o 4 objetivos específicos adicionales, pero están viendo que su forma de redacción y de formulación es ir alcanzando de manera progresiva al objetivo general. La justificación de la investigación, en cambio la justificación es la exposición de las razones y de los argumentos sustanciales por los cuales se realiza la investigación. Todos nosotros, tanto hombres como mujeres, estamos acostumbrados a justificar, ¿cierto? La investigación también hay que hacer una justificación. ¿Cuáles son las razones o los argumentos sustanciales por los cuales se realiza la investigación? ¿Cuántas chicas, cuántos chicos a veces que quieren pasarse un fin de semana alegre, agradable, acompañados, lógicamente bien acompañados muchas veces, ¿no? Le dicen, por si acaso mamá, ¿no?, me voy a la fiesta de mi amiga, pero voy a regresar mañana, me voy a quedar a dormir, porque el lugar donde no hay carros de regreso, solamente hasta las 9, y después aparte de eso asaltan, roban, violan, y ya sabes mamá, ni se te vaya a ocurrir ahí, no te vayan a robar, no te vayan a violar, no te vayan a asaltar, y mejor yo me voy a quedar. Y es una justificación para quedarse ahí pues en la fiesta hasta el día siguiente, de repente solas, acompañadas, o acompañados, o no sé, pero ¿cuántas veces nosotros estamos acostumbrados a justificar? Profesor, justo cuando venía yo ya trayendo el trabajo que tenía que presentarle, bajando las escaleras se cae mi abuelita y yo he tenido que llevarla de emergencia al hospital y no he podido terminar mi trabajo. O profesor, justamente cuando terminaba mi trabajo le entró un virus y pum, se borró toda la información que yo tenía. Nosotros estamos acostumbrados a miles de justificaciones, a veces para justificar lo injustificable. En el caso de la investigación tenemos que saber justificar. ¿Por qué investigar? ¿Sí? ¿Para qué vamos a hacer la investigación? ¿Qué justifica que hagamos la investigación sobre, por ejemplo, la producción de papa y no sobre la producción de maíz, por ejemplo? ¿Por qué investigar? ¿Qué importancia tiene la investigación para nosotros? Por lo tanto, la justificación de la investigación en su redacción tenemos que tener en consideración los siguientes criterios.
Primero, ¿para qué sirve la investigación realizarse? Es decir, tenemos que saber justificar, es decir, dar argumentos que convenzan al equipo o a la persona que tiene que asesorarlos en la elaboración de su trabajo de investigación. ¿Para qué les va a servir a ustedes hacer esa investigación? ¿Para qué les va a servir a ustedes una investigación que le van a dedicar, por ejemplo, todo un mes de trabajo? O 2, 3, 4 meses, o un año, 2, 3 años de investigación. ¿Para qué? Tiene que tener una justificación. ¿Para qué les va a servir esa investigación en esos 3 o 4 meses que le van a dedicar ustedes a ese tema o ese problema de investigación? ¿Qué proyección social tiene? Es decir, ¿a quiénes y de qué modo va a beneficiar? Eso es importante. Es decir, ¿a cuál va a ser nuestra población objetivo? ¿A qué población va a beneficiar nuestra investigación? Si es una investigación social, va a beneficiar pues a toda la población en situación de pobreza, a la población en situación de desempleo, a la población que tiene pues pérdidas económicas en sus cultivos o en sus crianzas, que va a beneficiar, por ejemplo, a los productores de prendas textiles mediante el incremento de las exportaciones vía la suscripción de tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo también en claro, ¿no? No solamente ver que yo lo quiero para mí, no, sino también a quién beneficia, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos de que estamos en contra de la exportación de algo, ¿no? Porque lo queremos para nosotros, que todo quede ahí con nosotros. Eso es un egoísmo personal o grupal, pero que atenta contra el derecho y el beneficio de toda una nación, ¿no es cierto? ¿No? Atentar contra la generación de divisas, atentar contra otros aspectos fundamentales. O sea, no hay una proyección social, o sea, es un grupo pequeño que quiere beneficiarse, pero no le interesa el conjunto de la nación o como país, ¿no? Entonces, la proyección de investigación es importante. ¿Cuál es el aporte a la universidad o al país? ¿No? ¿Qué va a aportar a la universidad, a mi universidad, Telesub, por ejemplo, que hagamos la investigación X que ha acordado el equipo de la región de Puno, de la región de Cusco, de la región de Quito, de la región de Ancash, ¿no? Etcétera, la región de Lima, por ejemplo? ¿De qué manera va a beneficiar a la universidad o a su región, o a su localidad, a su distrito, a su provincia, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Es como decir, por ejemplo, de qué manera, ¿no?, la irrigación de Olmos no va a beneficiar a la región de Lambayeque, o también va a beneficiar a la región de Piura, de La Libertad y de Lima, o de todo el país en general, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Tener claro hacia dónde estamos yendo. ¿Aportarán nuevos conocimientos científicos? Es decir, nuestra investigación va a aportar nuevo conocimiento. Acuérdense que hablamos del conocimiento, ¿no? Del conocimiento al comienzo en la primera unidad de aprendizaje, ¿no? El primer tema, ¿se acuerdan? Entonces, ¿aportaremos nuevos conocimientos científicos? ¿Qué tipo de conocimientos científicos vamos a aportar? Por lo tanto, el resultado de la investigación tiene una aplicación, ¿no?, concreta y puede mostrar resultados, ¿no? ¿Le va a ayudar a solucionar problemas a una empresa, por ejemplo, u organización? ¿Será una respuesta y o solución a problemas concretos de tipo económico? ¿Será una respuesta o solución a problemas de tipo administrativo? ¿Será una respuesta o solución a problemas de tipo contable financiero? ¿Será una respuesta o solución a problemas de tipo educativo? Que por su aplicación permita mejorar la situación actual del sector educativo, de la parte contable financiera, administrativa, económica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué justifica eso, no? No se olviden ustedes que toda investigación requiere también de inversión. Ya hemos hablado de recursos financieros, económicos, humanos. Vamos a invertir dinero en nuestros viajes, si es en el ámbito urbano, pasajes, pero es inversión. Vamos en la impresión de nuestros materiales, de repente en la compra de libros, en el alquiler de una cabina de internet, etcétera. Vamos a invertir, ¿no? ¿Qué justifica que invertamos nuestro tiempo? Le vamos a dedicar 3 horas diarias a nuestra investigación. ¿Qué significa dedicarle 3 horas diarias durante un mes, por ejemplo, no? Es decir, es importante ver que ese trabajo, ese esfuerzo que se va a hacer en ese tiempo, ¿qué va a mejorar? ¿En qué mejora la situación actual? ¿Queremos mejorar la situación actual del desempleo? ¿Cómo contribuimos a ello? Es importante. Por eso es justificación. La justificación también nos lleva
si tiene la investigación otros resultados prácticos distintos a los anteriores señalados. O sea, ¿qué resultado práctico? ¿No? Una nueva tecnología, una nueva maquinaria, ¿qué cosa práctica nosotros vamos a generar? ¿Aportará nuevos métodos, nuevas técnicas o instrumentos para la investigación? ¿Para la producción, la distribución o la transformación? Por ejemplo, nuevos instrumentos, ¿no?, para producir el envasado de un producto, ¿no? Por ejemplo, para calibraciones que podamos hacer, el diseño de nuevas tecnologías. Por ejemplo, estamos viendo que ya no hace mucho salió el Windows 7 y ya estamos ahorita ya con el beta del Windows 2010, se está hablando ya del 2011, o sea, cada vez se está desarrollando nuevos métodos, nuevos instrumentos, nuevas técnicas, tecnologías, ¿no? Para la transformación, para la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ¿qué justifica, no? Todo eso. La justificación, por lo tanto, tiene que ser original, tiene que tener originalidad, en tanto se trate de un problema inédito, o que siendo conocido busca aportar aspectos novedosos. Por ejemplo, si es original el tema, pues ni hablar, pues por ahí nosotros orientamos la justificación. Es un tema que nadie ha investigado, es un tema totalmente nuevo. Originalidad, justifica. La relevancia científica, cuando busca dar un aporte para ampliar el conocimiento científico del problema. La relevancia social, cuando la investigación busca contribuir al bienestar social del hombre. Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Busca satisfacer el bienestar social del hombre, ¿no? Reduciendo la tasa de pobreza, la tasa de mortalidad infantil, ¿no es cierto? Actualidad, el problema debe ser vigente en cuanto a temática. Tenemos que desarrollar temas vigentes en la actualidad, no vamos a hacer un tema que era válido para hace 5 años o 20 años atrás, ahorita ya es un tema obsoleto, no sirve, no vale de ningún resultado, no tiene ninguna trascendencia de dedicarle tiempo a ese tema o ese problema. Que tenga viabilidad, que se refiera a la factibilidad de realización. La investigación, pues, no es lógico elaborar proyectos cuya ejecución es imposible, ¿no? O sea, tiene que ser investigaciones que sean viables, que sean posibles de ejecutar. Ahí, por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir, hoy vamos a hacer una investigación, por ejemplo, para saber el color del alma. Pues, hoy mejor échate a dormir, porque nunca lo vas a poder demostrar y comprobar si el alma es blanca, negra, rubia, ¿no? Si es del mismo color del que yo tengo, o es otra, o si está en este momento que estoy exponiendo, está conmigo, está sentada porque ya se cansó, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a poder demostrar nunca, ¿no? Entonces, no es viable en términos de una investigación científica, estoy refiriéndome, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? La viabilidad de la investigación tiene que ser, si es factible la realización de la investigación. Podemos hacer una investigación sobre un objeto, un hecho en la realidad, por ejemplo, que involucre todo el Perú. Es posible, es viable poder viajar a todo el país, poder obtener información de todo el país. No lo es. Entonces, delimitemos el espacio, pues. Lo podemos hacer en toda la región sur, que involucra Cusco, Puno, etcétera, etcétera. No, solamente lo podemos hacer en una región. ¿Podemos hacerlo en toda la región? No, podemos hacerlo solamente en un departamento, en una provincia. Toda la provincia, no de repente en un distrito, en todo el distrito, no en una empresa. Pues hagámoslo en una empresa. Porque nosotros podemos hacer un estudio sobre, por ejemplo, la motivación y el estado motivacional, por ejemplo, los trabajadores de Mercados Metro de San Miguel, por ejemplo. Podemos hacerlo tomando como ejemplo o modelo solamente el Mercado Metro de Plaza San Miguel, ¿no? Hemos delimitado y hemos dejado de lado de esa investigación a todos los demás mercados Metro que están dentro de la provincia de Lima, ¿no? Y a todos los demás mercados que están fuera de la provincia de Lima, o sea, que están ya en otras provincias, en otras regiones. Nos hemos quedado solamente con el mercado Metro de Plaza San Miguel, ¿no? ¿Ves? Miren la delimitación, el espacio, hasta los trabajadores que solamente van a estar ahí, nos vamos a concentrar ahí en ese espacio. Hablar de trabajar, por ejemplo, de un estudio sobre cómo se han organizado, por ejemplo, los pequeños productores textiles de gamarra, ¿no? Para
aprovechar de estos tratados de libre comercio que se están suscribiendo con la Unión Europea, con Estados Unidos. Entonces, también estamos delimitando solamente a ese espacio de Gamarra. Podemos hacerlo de repente solo con una galería, ¿no? Entonces nos delimitamos a estudiar toda una galería, ¿no? O uno de los pisos de esa galería, depende de lo que nos interese estudiar, pues. Entonces, tenemos que estudiar lo que es la factibilidad de realización. Por lo tanto, la justificación de la investigación involucra tener en cuenta si va a generar, es una relevancia práctica, como dijimos al comienzo, cuando su desarrollo va a ayudar a resolver un problema, ¿no es cierto? O por lo menos, ¿no? propone estrategias que de aplicarlas contribuyan a resolverlos. Por ejemplo, curar enfermedades. Una relevancia práctica, por ejemplo, es, de encontrar pues una cura, una droga, alguna pastilla, alguna inyección que cure pues a las personas que padecen de manera definitiva del SIDA o del cáncer, ¿no? Curar, ¿no? Eso de la manera práctica, ¿no? Resolver problemas humanos, ¿no? ¿Cómo resolver de manera un problema humano, ¿no? Por ejemplo, el desempleo, la pobreza, ¿no? Es decir, es imposible casi pues llegar a una solución del 100%, pero sí se puede de repente incrementar el empleo, ¿no? Combinándolo con otras estrategias de desarrollo, ¿no? Que tienen que ver con producción, comercialización, exportación, todo eso, ¿no? Como estamos viendo en el desarrollo actual de nuestro país. Nuevos métodos de dirección que utilizan las empresas, por ejemplo, una solución práctica de cómo hacer más simple la selección de personal, por ejemplo, ¿no? Que requieren las empresas de diferentes ramas en el país, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos también justificarlo desde un punto de la relevancia metodológica, por ejemplo. Cuando nosotros proponemos un nuevo método, una nueva estrategia o técnica, ¿para qué? Para generar conocimiento válido y confiable. Ejemplo, el aporte teórico que dio Hernando de Soto con su trabajo El Otro Sendero, ¿no? Es un libro interesantísimo que creo que todos debemos de haberlo leído en algún momento, ¿no? Cuando él hablaba, ¿no? De la gran masa de vendedores ambulantes que se habían pues apropiado de las avenidas, de las calles, ¿no? De nuestras principales ciudades, ¿no? Y pues para él era pues en El Otro Sendero, ¿no? La informalidad, en otras palabras, una informalidad que no tributaba, ¿no? Que había una gran evasión de impuestos, ¿no es cierto? La lotización incluso de las pistas y veredas, el tráfico de los grandes negociadores, que había gente ahí que negociaba con las pistas y las veredas, alquilaban, las vendían, etcétera, etcétera. Entonces él hablaba en ese libro del Otro Sendero, justamente, es interesante tratar de cómo enfoca todo el trabajo sobre la informalidad, que luego pues ha desencadenado no solamente en beneficios y aplicaciones concretas en este país, sino en otros países del mundo, ¿no? Y podemos ver ahora una Lima como a nivel nacional mucho más ordenada, mucho más con mayor recaudación tributaria, y nosotros sabemos que la recaudación tributaria tiene pues efectos positivos y favorables porque se orientan al desarrollo de proyectos de carácter educativo, de carácter social, ¿no? Como hospitales para la población, servicio médico, servicio de atención materno-infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante ver esa relevancia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si yo digo que tengo un problema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la actitud de los gerentes de las organizaciones textiles de Gamarra respecto a la creatividad y a la innovación como recurso estratégico para la competitividad de sus organizaciones? Mi objetivo general es determinar la actitud de los gerentes de las organizaciones de Gamarra respecto a la creatividad y a la innovación como recurso estratégico para la competitividad de sus organizaciones. Y mis objetivos específicos, ¿ven? Ahí tenemos otro ejemplo, donde podemos mostrar la importancia de la creatividad y la innovación como estrategias de competitividad en el nuevo ambiente de negocio. Como también, como un segundo objetivo específico, evaluar el grado de importancia que tienen que los gerentes de las organizaciones textiles de Gamarra dan a la creatividad y a la innovación para el desarrollo de la creatividad de sus empresas, ¿no? Entonces, como podemos observar y podemos ver, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Adicional al que hicimos, de cómo a partir de un problema, ¿no? Podemos nosotros formular nuestros objetivos generales o nuestros objetivos específicos. Y también
podemos a partir de esto justificar nuestra investigación, porque podemos partir del problema. ¿Cuál es la actitud de los gerentes de las organizaciones textiles de Gamarra respecto a la creatividad y a la innovación? Es decir, lo que estamos queriendo ver es qué nivel de grado de importancia le dan los gerentes a sus trabajadores a la creatividad y a la innovación como recurso estratégico para la competitividad. Es importantísimo, bien. Entonces podemos buscar justificar por ese lado, justificar que la creatividad lleva a la innovación, ¿no? A generar nuevas técnicas, de repente nuevos instrumentos, nuevas herramientas, nuevas estrategias, ¿no es cierto?, para la competitividad, ¿no? A hacer mejores alianzas estratégicas de repente entre los empresarios pequeños, medianos, que están ubicados en Gamarra, y que muchos de ellos ya lo han hecho, ¿no? Donde, por ejemplo, se han asociado unos que hacen los cortes de tela, otros que hacen el remallado de la tela, el otro hace el estampado. O sea, se dan cuenta que trabajando en equipo, trabajando de manera corporativa, van a lograr mayores beneficios y por lo tanto van a poderse posicionar mejor en el mercado con relación a otros compañeros que todavía quieren seguir trabajando y haciendo pues ese trabajo, que pueden hacerlo dividiéndose en especialización entre varios de ellos, ¿no? Entonces, de la misma manera se puede lograr en otros aspectos. Entonces, son cosas importantísimas que ustedes tienen que tener en cuenta para poder, a partir del problema, formular su objetivo general, formular su objetivo y a la vez, no solamente justificarlo, sino darle viabilidad a su investigación. Entonces, con esto hemos terminado esta primera unidad de aprendizaje de la asignatura de metodología de investigación y les agradezco mucho por el tiempo que se ha dedicado a esta